Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la 7ª entrega de nuestros ya famosos recopilatorios de relatos de terror ocurridos en el metro de la Ciudad de México, con un video de más de 1 hora de duración, el cual sé que disfrutarán al máximo. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La bruja y el zombi. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Felipe, y esta noche te escribo para contarte algo que tuve oportunidad de presenciar y que por más que le doy vueltas, nada más no puedo entender, porque quizás sí tenga una explicación lógica, pero la verdad es que me gustaría pensar que no es real, porque si este nivel de maldad existe, entonces nadie de nosotros podría vivir tranquilo por el resto de sus vidas. Todo sucedió durante el peor momento de la emergencia sanitaria pasada, cuando tuve que viajar desde Querétaro a la Ciudad de México para intentar comprar un poco de mercancía para vender en un pueblito cercano a la capital queretana, con la intención de obtener el dinero suficiente para sacar adelante a mi familia y sobrepasar aquel momento que fue complicado para todos nosotros. Esa vez no tuve mucha fortuna en mi visita a la Ciudad de México, porque después de visitar los puestos mayoristas del centro, La Merced y Tepito, prácticamente no pude comprar nada bueno, porque casi todos los puestos estaban cerrados y los pocos que vendían sus productos a escondidas lo hacían con costos muy altos, dejándome prácticamente sin ganancia. Por este motivo, para evitar gastar más en mi viaje, solo me compré unas papas y un refresco y me fui caminando hasta la estación del metro más cercana, considerando que muchas estaciones estaban cerradas durante aquel periodo de tiempo, por lo que caminé bastante hasta llegar a una estación abierta, para después dirigirme a la estación Pantitlán de la línea amarilla, donde llegué cerca de las 9 de la noche, bastante cansado y desgastado por la pesada caminata. El metro, como era costumbre durante la pandemia, iba bastante vacío, y más a esas horas, cuando casi toda la gente ya estaba en su casa, siguiendo las recomendaciones de salud. Cuando el metro llegó, me subí en uno de los últimos vagones, buscando el que viniera más solo para estar un rato conmigo mismo, porque me sentía triste, decepcionado y enojado por toda la situación que estaba viviendo. Y para mi fortuna, así lo hice, porque cuando el metro cerró sus puertas y avanzó, prácticamente iba yo solo en el vagón. Durante las primeras estaciones, bajaron y subieron algunas personas, pero cuando llegamos a la estación Aragón, desde antes de que se abrieran las puertas, me llamó mucho la atención una anciana, la cual iba vestida de forma muy extraña, con un vestido negro y desgastado, como de campo, y a un lado de ella venía un hombre, al cual traía amarrado con una cadena, sujetada en la mano derecha del tipo. Desde que la vimos, los otros pasajeros y yo nos quedamos viendo a la extraña mujer, y cuando se abrieron las puertas, las 2 familias y los 2 hombres que viajaban en el mismo vagón que yo se levantaron y se salieron rápidamente, como huyendo ante lo que acababan de ver. Yo no sabía por qué se habían salido, supuse que simplemente por miedo o prejuicio, porque lo primero que pensé es que aquel hombre tenía un tipo de enfermedad mental y que por ello la anciana debía traerlo amarrado, porque algo que noté en cuanto se subieron al vagón fue que el hombre no parecía estar en sus 5 sentidos, porque a primera vista se notaba que no podía sostener su cabeza por sí mismo.
además de que sus ojos no parecían estar bien porque los traía totalmente en blanco, como si estuvieran llenos de cataratas, y finalmente pensé que quizás sí estaba enfermo por la forma en que caminaba, porque lo hacía arrastrando sus pies sin poder levantarlos, como si no pudiera tener control total de su cuerpo. Después de entrar, la mujer se sentó en un asiento y el hombre se quedó parado a un lado de ella. Hasta ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando, e intentando evitar hacer juicios de aquella anciana, preferí ignorarla, dirigiendo mi mirada hacia el exterior, pero mientras veía los autos circular por la avenida, escuché que el hombre se quejaba. Lo hacía exactamente igual que los zombies en las películas o series de televisión, ya saben, con esos sonidos guturales que son imposibles de confundir. Cuando escuché aquello, me dio algo de miedo, pero no un miedo sobrenatural, sino miedo por la condición de aquel hombre, el cual pensaba que sufría por una enfermedad, y también sentí pena por la anciana, quien suponía que era su madre y que debía llevar una vida muy difícil, cuidando y atendiendo a su hijo enfermo, porque después de quejarse, el hombre se empezó a mover violentamente, intentando zafarse de la cadena y alejarse de la mujer. Pero justo en ese momento vi cómo la anciana lo jaló de la cadena para acercar la cara del hombre hacia ella y después extender su otra mano, donde alcancé a ver un tipo de polvo verde, el cual sopló, arrojándolo directamente al rostro del hombre que llevaba encadenado. El hombre hizo más sonidos guturales, los cuales eran claramente de sufrimiento, porque movía su cara de un lado a otro, sacudiéndola fuertemente, como intentando hacer que los polvos no le hicieran daño, pero con el paso de los minutos, el hombre se fue calmando poco a poco, reduciendo la intensidad de sus movimientos, hasta quedar con la cara hacia abajo y con los brazos colgando, como si se hubiera quedado dormido de pie. Cuando vi esa escena, no sabía qué pensar, y al revisar la guía de estaciones, me percaté que faltaban 2 estaciones para llegar a mi destino, en la estación Autobuses del Norte, y al darme cuenta de eso, y de que el metro no se detendría hasta llegar a esa estación por las estaciones que permanecían cerradas, me comenzó a entrar mucha incomodidad, porque justo en ese momento noté que había un olor extraño que provenía de aquella pareja, y en el caso del hombre pude notar que sus brazos estaban llenos de llagas, como si se tratara de un muerto viviente o algo por el estilo. Al notar todo eso, que quizá pasé por alto en un inicio por mi estado de ánimo, me dio mucho miedo, porque muchas cosas comenzaron a pasar por mi mente, y por mi situación de estar prácticamente encerrado en aquel lugar, lo único que se me ocurrió hacer fue levantarme discretamente, fingiendo toser para alejarme lo más posible de ellos, y dirigirme a un asiento que estuviera pegado a una ventanilla, y así poder evitar lo más posible aquel hedor que ya había invadido todo el vagón. Cuando miré hacia el exterior, noté que ya me faltaba una estación para llegar a mi destino, por lo que pensé que solamente debía aguantar unos minutos más para salirme de aquel lugar y olvidar todo lo que había pasado, pero justo en ese momento vi que la mujer nuevamente jaló la cadena del hombre, y éste, sin poner resistencia alguna, bajó su cabeza a la altura del rostro de la anciana, quien se acercó a su oído y le susurró algo. Por la soledad del vagón, alcancé a escuchar algo de lo que le dijo, y evidentemente no era español, era como latín, y después de escuchar aquellas palabras, lentamente el hombre se puso en 4 pies, y sin titubear, abrió su boca, extendiendo su lengua lo más que pudo, para comenzar a lamer los sucios zapatos de la anciana, como si fuera un animal. Seguido de eso, la anciana comenzó a reírse fuertemente, burlándose del hombre, o quizá burlándose de mí, porque al ver eso me levanté de inmediato y me puse frente a una de las puertas del metro, esperando a que se abrieran para salirme corriendo de aquel lugar. Y para mi fortuna,
Así fue, porque todo eso ocurrió cuando estábamos por llegar a la Central del Norte. Pero justo cuando el metro se detuvo y segundos antes de que se abrieran las puertas, la anciana giró su cuello para voltearme a ver, mientras seguía riéndose con aquellas violentas carcajadas, las cuales sentía que se metían directamente en mi cabeza y en mis pensamientos, porque al escucharla me daba mucho miedo, pero también me dio terror cuando vi durante esos segundos a esa horrible anciana, porque tenía un rostro lleno de maldad. No tengo otra manera de describirlo, simplemente como un rostro lleno de maldad. Cuando se abrieron las puertas, me salí corriendo del vagón, bajando las escaleras lo más rápido posible para salirme de esa estación y llegar a un lugar donde pudiera haber más gente, porque pese a la pandemia, la central de autobuses estaba más concurrida que el metro, que es donde vi a aquella horrible bruja y a su zombie, porque tiempo después de aquella vivencia me puse a investigar y descubrí que hay ciertas brujas que son capaces de hacer zombies, por decirlo de alguna manera, ya que lo que suelen hacer es destruir las neuronas de su víctima hasta dejarlo sin voluntad, de modo que usan a sus víctimas para distintas actividades a las que un hombre o mujer con conciencia propia jamás estaría dispuesto a hacer. Esa noche, cuando viajaba en el camión de regreso a Querétaro, pensaba mucho en lo que me había pasado y después de darle vueltas, quise tomarlo de la mejor manera posible, pensando que la situación podía ser difícil, como aquella que yo estaba viviendo, pero mientras tuviera salud, voluntad y el amor de mi familia, podía enfrentar cualquier cosa, y eso me hacía una persona afortunada, porque en esta vida también hay muchas personas enfrentando la verdadera maldad de este mundo. Vimos a La Llorona en la construcción del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Enrique, y esta noche te escribo para contarte una experiencia de la que fui testigo en el ya lejano 1998, cuando participé como practicante de ingeniero en la construcción de la línea B del metro. En ese entonces, mis labores eran las de cualquier practicante, apoyando en las actividades a los ingenieros titulares y de vez en cuando, como parte de mi formación, ayudando o estando presente en las labores más pesadas, con los albañiles, electricistas y demás tipo de chalanes, quienes en verdad tienen todo el mérito de este tipo de construcciones, porque en algunas ocasiones ellos suelen trabajar en condiciones realmente adversas y bajo climas extremos, y justo en una de estas ocasiones es donde ocurrió el relato que a continuación les voy a compartir. Todo sucedió en el mes de diciembre de aquel año, cuando estábamos a un año exacto de la inauguración del primer tramo de la línea B. En ese entonces, recuerdo que justo iniciando el último mes del año, comenzamos a tener muchos problemas en la construcción, sobre todo en el tema de planeación, pero otros tantos con circunstancias que se salían completamente de nuestras manos, desde pequeños accidentes en el campo de trabajo hasta fallas en las máquinas y herramientas que prácticamente no tenían sentido alguno, porque fallaban cuando las usábamos en la construcción del metro, pero cuando las llevábamos a revisión, los mecánicos e ingenieros nos decían que los aparatos o máquinas no tenían ningún desperfecto. Todo eso se nos hacía raro desde el inicio, pero como hombres dedicados a la realidad física, normalmente no lo atribuimos a otro tipo de aspectos, por lo que solamente eran temas que se atendían para después olvidarlos y seguir con nuestras labores. Pero una tarde de sábado sucedió el primer acontecimiento extraño, del cual no tuvimos explicación lógica alguna. Aquel día estábamos trabajando en lo que sería la estación Bosque de Aragón. Era un clásico día soleado del mes de diciembre, pero prácticamente minutos antes de que llegara nuestro horario de salida, notamos que el cielo se nubló fuertemente, pero prácticamente lo hizo en cuestión de no más de 5 minutos, lo que llamó la atención de todos los que nos encontrábamos en el lugar. Al ver aquello, la mayoría de los chalanes se preocuparon, porque eso haría que llegaran tarde a sus casas, pero uno en específico
el de mayor edad que trabajaba en la obra, comenzó a decir: «Es el diablo está enojado con nosotros, porque no le hemos pedido permiso para terminar la obra». Cuando lo escuché, debo decir que me dio un poco de gracia, pensando que solo lo decía de broma, pero justo después de que dijo eso, cayó la tormenta más fuerte que he vivido en mi vida, de un momento a otro, sin una llovizna previa. Al sentir el aguacero, todos corrimos a lo que llevábamos de la estación para protegernos debajo del techo, y mientras estábamos ahí, sentimos cómo se movió todo el piso debajo de nosotros. El movimiento fue bastante violento, como si se tratara de un temblor, el cual duró cerca de 2 minutos, y cuando terminó, de inmediato comenzamos a marcar a nuestros familiares en medio de la tormenta, pero mientras marcaba mi casa, al ver los rostros de los demás trabajadores, supe que todos estábamos recibiendo la misma respuesta, porque al parecer, aquel fuerte temblor solamente lo habíamos sentido nosotros, los que estábamos trabajando en las obras de aquella estación. Esa tarde, la lluvia paró después de media hora, y cuando íbamos manejando las camionetas, nos dimos cuenta que la lluvia torrencial solamente había caído en el perímetro del lugar donde estábamos trabajando, porque las calles y colonias cercanas estaban secas y soleadas. Aquel acontecimiento habría pasado como muchas anécdotas más que uno suele tener en las obras de construcción, de no haber sido porque una semana después, cuando las cosas habían empeorado en la obra, vi algo que me llamó mucho la atención, porque tanto en la oficina como en las obras vi la visita de un grupo de personas que jamás había visto. Unos de ellos vestían con trajes caros y evidentemente eran personas de mucho poder, por la forma en la que les hablaban los ingenieros titulares, y los que los acompañaban eran hombres vestidos de forma extraña, con trajes de manta, portando muchos collares y pulseras. La semana siguiente a estas visitas, nos notificaron que las obras se detendrían por 3 días. Y después de ese receso, cuando regresamos a trabajar, puedo decir que se sentía una vibra extraña en el lugar, y de una forma inexplicable, la obra comenzó a avanzar, sin los problemas que habíamos tenido anteriormente. Pero no todo fue bueno para nosotros, porque entre los chalanes se escuchaba el rumor de que unos hombres ya no habían regresado a trabajar y que no se sabía nada de ellos. La mayoría de los trabajadores se notaban incómodos por esta situación, y más cuando don Gregorio, el hombre de mayor edad, comenzó a decir en las horas de comida que ya no tendríamos ningún accidente en la obra, porque ya le habían dado al diablo lo que estaba pidiendo. En ese entonces yo seguía creyendo que don Gregorio y los rumores de los demás trabajadores no eran más que cuentos que compartían entre ellos para hacer más ameno el trabajo. Pero ese fin de semana, cuando nos tuvimos que quedar a trabajar hasta la madrugada para entregar avances antes de Navidad, viví algo que quizá le dio sentido a todo lo que había pasado en días anteriores en la obra. Esa vez eran cerca de las 3 de la mañana y hacía un clima helado. El ruido de la obra estaba a todo lo que daba, como en cualquier zona de construcción, entre sonidos de las máquinas, pláticas y gritos de todos los que trabajábamos ahí. Pero de un momento a otro comencé a escuchar algo extraño a lo lejos. Al notar aquello, dejé lo que estaba haciendo y comencé a ver que poco a poco todos los hombres comenzaron a hacer lo mismo que yo, volteando hacia todos lados, buscando el origen de aquel sonido, el cual segundos más tarde pudimos notar que claramente era un grito, o mejor dicho, un lamento. El lamento sonaba muy fuerte y largo para ser emitido por cualquier ser humano común y corriente, además de que el sonido parecía provenir de un lugar muy lejano. Cuando lo escuché por primera vez, me dio mucho miedo, porque inconscientemente creía que se trataba de una mujer, que quizá estaba siendo atacada, pero mientras avanzaban los segundos, el terror se apoderaba de mí, porque mi lógica
Sabía que era imposible que una mujer estuviera en ese lugar y que gritara de esa manera. Y justo cuando un escalofrío estaba recorriendo toda mi espalda, un hombre comenzó a gritar: ¡Es la Llorona! ¡Es la Llorona! Al escucharlo, de inmediato pensé que estaba bromeando, porque hasta ese entonces, la Llorona era un mero cuento de niños para mí. Pero mientras sonreía, intentando relajarme con la situación y creyendo que el hombre estaba jugando, escuché que todos los hombres comenzaron a gritar lo mismo, y al verlos, me percaté que estaban realmente asustados, porque aquel hombre que había gritado también estaba señalando hacia el bosque de Aragón, un parque que estaba al lado de aquella estación. Y cuando vi en esa dirección, no lo pude creer, porque frente a nosotros, dentro del bosque, que ya estaba completamente cerrado, vimos la silueta blanca de una persona, quien parecía ser una mujer, vestida de blanco. La silueta era algo parecido a una sombra, pero una sombra blanca o gris, que parecía caminar entre los árboles. Pero cuando fijé la vista, noté que no tenía pies y que solo levitaba entre la oscuridad. Al verla, sentí tanto miedo que pensé que me iba a orinar y que me desmayaría en ese momento, sobre todo cuando segundos más tarde vi cómo la silueta prácticamente desapareció entre los árboles, enfrente de todos nosotros. Después de irse, el lamento se fue desapareciendo lentamente, convirtiéndose en algo parecido al sonido que hace el viento en las zonas montañosas. Esa noche, todos nos reunimos a tomar café, totalmente desconcertados por lo que acabábamos de presenciar, y entre las pláticas, don Gregorio dijo que la madre había venido a llorar a sus hijos, a los hijos que había perdido en aquella construcción. En aquel entonces, siendo aún muy joven, no entendí del todo a lo que se refería don Gregorio, pero mientras fui obteniendo más experiencia como ingeniero y trabajando en distintas obras y en distintos lugares, he ido aprendiendo que él tenía mucha razón en lo que decía, y que este mundo, al menos la tierra que pisamos y todo lo que hay debajo de ella, le pertenece a alguien que quizá no queramos creer ni aceptar, porque este tipo de sucesos en verdad existen y son más comunes de lo que me gustaría aceptar. En esa obra, después de esa noche, ya no volvió a suceder nada extraño ni paranormal, y de hecho, las cosas se entregaron en tiempo y forma, sin ningún retraso ni accidente, pero los que estuvimos presentes ahí sabemos que el costo fue muy alto, porque lo que vivimos esos días de diciembre no fue normal, y de hecho, en la actualidad, cuando conduzco por la avenida central y paso por esa estación, me da mucho miedo al recordar todo lo que vivimos y todo lo que posiblemente puedan experimentar los miles de pasajeros que usan esa red del metro para transportarse, sobre todo a altas horas de la noche. Por el momento, es todo de mi parte, Dan. Espero pronto volverte a escribir para contarte algunas anécdotas que tengo en otras partes del país. Las voces del Metro Panteones. Buenas noches, Dan. Mi nombre es María José, y esta noche te escribo para contarte algo extraño que me sucedió mientras viajaba en el metro. Es un relato muy breve, pero creo que puede ser muy interesante para todos los que te escuchan. Cabe mencionar que desde pequeña yo no viajo en el metro de manera común, pero hace unos meses opté por esta opción cuando me mudé de departamento, aprovechando que había una estación del metro muy cercana a mi nueva dirección, al igual que en mi trabajo, donde hay una estación prácticamente afuera de la oficina. Así que desde entonces viajo en este medio de transporte, pero una de esas veces, cuando viajaba por la noche, rumbo a mi casa, me sucedió algo que me gustaría compartir contigo y con tu comunidad. Esa vez, el metro venía bastante lleno, como es costumbre a esas horas,
pero desde que me subí me había podido sentar en un lugar que venía vacío, así que aproveché el viaje para escuchar un audiolibro en mi teléfono. Yo iba con los ojos cerrados, escuchando la narración, cuando de pronto, justo cuando llegamos a la estación Panteones, comencé a perder la señal. Primero, la señal se fue por completo, como cuando te quedas sin datos, pero cuando el metro cerró sus puertas y comenzó a avanzar, una señal de estática se escuchó en mis audífonos. Pensando que quizá era un problema con la app, saqué mi teléfono, pero por más que lo intenté, no respondía. Era como si la pantalla se hubiera quedado congelada, y justo en ese momento, en mis audífonos, entre la estática, se empezaron a escuchar unas voces, las cuales pude identificar como voces de hombre y mujer, y éstas decían: «Estamos aquí, estamos entre ustedes, estamos aquí». Cuando escuché eso, grité y me quité de inmediato los audífonos, muerta de miedo. La chica que iba a un lado mío, preocupada, me preguntó si estaba bien y si necesitaba algo, pero yo le respondí que no, que solamente me había asustado con algo, porque obviamente no le iba a contar nada de lo que había pasado. Después de eso, con mucho miedo, me puse nuevamente los audífonos, y cuando lo hice, noté que el libro que iba escuchando continuó con su reproducción, como si nada extraño hubiera pasado, y el teléfono también ya respondía al tacto, como siempre lo hacía, sin problema alguno. Hasta antes de esto, yo no había vivido nada extraño en mi vida, pero esa noche estoy segura que las voces que interfirieron mi teléfono no eran humanas, ni de este mundo, porque tenían un tono extraño, como si estuvieran hablando desde un lugar muy lejano, o como si les costara trabajo hablar. Los clones del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rubén, y en la actualidad ayudo a mis padres en el negocio familiar, pero en mis épocas de universitario, hace ya varios años, me volví fan de las teorías de conspiración que en ese entonces podías consultar en libros y revistas, y no tanto en canales de YouTube. Y después de adentrarme en ese mundo, entendí que hay muchas cosas que solamente negamos porque no las podemos entender, o porque la ciencia y el sistema simplemente no las aceptan, pero muchas de ellas están allá afuera, frente a nosotros, y son tan evidentes que no las podemos aceptar. Recuerdo que aquellas épocas eran difíciles para mí, porque en la universidad prácticamente no tenía amigos, pues la mayoría pensaba que yo era una persona rara, porque prefería leer mis libros o revistas en lugar de salir a fiesta con ellos, y por ese motivo encontré mis propias formas de divertirme o entretenerme en mis ratos libres. Unas veces me iba a las zonas más boscosas de la ciudad, por lo regular en los alrededores, y ahí realizaba algunas lecturas para después ponerme a meditar, intentando conectar con la naturaleza y con los seres que viven ahí. Y en esas ocasiones también tuve algunas experiencias que seguramente después les contaré, pero por el momento me quiero enfocar en lo que me sucedió mientras realizaba mi segunda actividad favorita, la cual era viajar en el metro, sin destino alguno, solamente observando a las personas que lo usaban diariamente, mientras aprovechaba el tiempo para pensar y reflexionar. Y después escribía mis pensamientos y sacaba una que otra conclusión. Sé que esto suena un tanto aburrido para todos ustedes, pero era algo que me fascinaba hacer, y sabía que no me hacía daño, ni le hacía daño a nadie, así que era algo que simplemente disfrutaba. Los paseos en el metro los realizaba por lo regular en las tardes, y una que otra vez por las noches, y estos últimos eran los que más me gustaban, porque desde ese entonces imaginaba que sucedían cosas extrañas en esos viejos túneles, aprovechando la profundidad de los mismos. Pero una vez, cuando viajaba en la línea 2, en uno de los últimos trenes de la noche, me sucedió algo sumamente extraño. Esa vez, el metro iba bastante lleno,
pese a la hora. Yo iba parado cerca de una de las puertas, con mis audífonos puestos, observando a las personas a mi alrededor, cuando justo en la estación Colegio Militar, frente a mí, al abrirse las puertas, vi que se subió un joven, que curiosamente se parecía mucho a mí. Primero, cuando lo vi de lejos, pensé que solo era uno de esos casos donde vemos a alguien semejante a nosotros. Pero cuando entró y el metro cerró sus puertas, vi que era idéntico a mí, ya que tenía cada detalle de mi rostro y cada seña de nacimiento con la que yo cuento. El chico iba vestido diferente y tenía la mirada perdida, como si no tuviera alma o no hubiera nada dentro de él. Por la impresión, me era difícil disimular y literalmente me le quedé viendo de forma directa, a la poca distancia que había entre nosotros. Pero el chico seguía con la mirada fija, haciendo ciertas muecas, como si estuviera fingiendo en todo momento para actuar como un ser humano. Pude notar eso porque mientras lo tuve cerca, vi que hacía las mismas muecas varias veces, como si se tratara de un ciclo interminable. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, y justo cuando se abrieron las puertas en el metro Tacuba, vi que el chico se acomodó para bajar en dicha estación, y yo, quizá por instinto, me moví rápidamente para alcanzar a bajar e irme detrás de él. En ese momento, no sé por qué lo hice, solo comencé a seguirlo, viendo que caminaba igual que yo, con el mismo encorvamiento y con el mismo movimiento de manos, solo que cuando caminaba solía mirar a todos lados, como si estuviera analizando o escaneando todo a su alrededor. Digo esto porque pese a tener mi apariencia, el chico lucía semirrobótico en sus movimientos, los cuales no dejaban de ser falsos cuando le ponías la suficiente atención. El chico caminó hacia el transbordo de la línea 7 y justo cuando llegó a las escaleras, se detuvo y dando una vuelta en seco, comenzó a caminar de regreso, justo en la misma ruta por donde yo había llegado. Yo continué siguiéndolo, y aquel extraño ser parecido a mí regresó a la línea 2, solo que en dirección contraria, hacia Tasqueña. De manera instintiva, lo seguí otra vez, y durante todo el trayecto, el chico iba haciendo las mismas muecas, pero en verdad me comenzó a dar mucho miedo, porque su apariencia externa era humana, pero si cualquier persona se detenía lo suficiente para observarlo, se daría cuenta que aquello no era un ser humano, solo era algo que intentaba aparentarlo, pero no era un ser humano. Esa noche solamente pude seguirlo hasta la estación Chabacano, porque yo me debía bajar ahí, y ese era el último tren de la noche. Pero después de llegar a mi casa, anoté lo sucedido en mi diario, y esa noche, en la que no me pude dormir, tomé la decisión de seguir yendo al metro, pero haciéndolo bajo un método de investigación para intentar descubrir si aquello había sido real o si solamente me lo había imaginado. Y así lo hice, porque en los días siguientes comencé a viajar en el metro como regularmente lo hacía, solo que esta vez siempre llevaba mi cuaderno de apuntes y comencé a realizar viajes continuos a distintas horas del día, desde la madrugada hasta la noche. Y con el paso de un par de semanas, comencé a obtener unas cuantas conclusiones. Para empezar, noté que las horas más propensas a estos sucesos era en la madrugada o después de las 7 de la noche, es decir, cuando el sol no estaba en su esplendor. Además, lo que pude comprobar es que las estaciones subterráneas eran las más propensas a estos fenómenos, y en el caso de los usuarios no había ninguna variación entre las horas pico o las horas más relajadas del metro, porque estos seres, que llamé clones en esa ocasión, podían aparecer sin importar si había muchos o pocos usuarios. Esa fue la información cuantitativa, pero en el caso de la cualitativa, concluí que la mayoría de clones solían tener la vista perdida, mirada vacía, y que hacían una serie de muecas consecutivas,
que variaban en su género y edad, pero siempre hacían lo mismo y nunca interactuaban con otras personas. Muchas veces empujaban a los usuarios para caminar o simplemente los ignoraban cuando uno de ellos se detenía para preguntarles algo. En todos los casos, nunca pude ver al clon y a la persona original al mismo tiempo, pero concluía que eran clones por la misma forma de actuar que con el clon mío que me encontré. Pero lo más extraño es que nunca volví a ver a mi clon ni a los otros clones que pude identificar. Era como si solamente viajaran una sola vez en el metro y después se iban, aunque no sé a dónde, porque jamás los seguí hasta las afueras del metro. Hasta ese punto creía que mi investigación daría bastantes frutos, pero semanas después me pasó algo que me detuvo y que me hizo entender que estos seres eran más astutos de lo que me imaginaba, porque jamás me pasó por la mente que el cazador también podía ser cazado. Esa vez iba viajando por la tarde, en la línea 2 del metro. Lo hacía para recabar información, pero al terminar tenía planeado bajarme en la estación Portales para hacer unas compras. Pero cuando me bajé del metro y me dirigí a las escaleras, noté que un par de hombres me venían siguiendo. Al voltear para verlos con detenimiento, noté que eran clones, por su apariencia, pero en ese momento, en verdad me entró mucho miedo, porque al parecer se bajaron del mismo vagón que yo y no los había visto, pese a que en ese entonces ya era muy hábil para identificar a los clones. Temblando y sumamente nervioso, aceleré mi camino, pero los dos hombres detrás de mí también lo hicieron, y justo cuando iba a bajar las escaleras para llegar a los torniquetes, me topé con dos mujeres, igual con apariencia clon, y entre las 4 personas me rodearon y no me dejaron avanzar. Por más que los empujaba, no podía avanzar. En ese momento intenté pedir ayuda, pero no había nadie a mi alrededor, así que desesperado le solté un golpe en la cara a uno de ellos, y en la confusión aproveché el momento para correr lo más rápido posible, y al llegar a la avenida Tlalpan, tomé el primer camión que vi, con el único objetivo de alejarme de ahí. En el camión iba temblando del miedo, y aunque varias personas se acercaron para intentar ayudarme, yo me negué, intentando ahuyentarlos, porque en ese momento desconfiaba de todos y sentía que todos podían ser clones. Y esa vez supe lo que era el verdadero miedo, porque me sentía atrapado en un mundo falso donde debías callarte, porque si hablabas, el único loco eras tú. Esa tarde le marqué a mi padre para que fuera por mí, diciéndole que me había sentido mal. Cuando llegué a casa, me fui directo a la regadera, y mientras el agua caía, no podía creer en lo que había pasado, porque al parecer esos clones solo aparentaban no tener conciencia, pues en todo momento se habían dado cuenta de mi presencia y de mis intenciones, y solo me estaban cazando, porque si lograban detenerme esa vez y llevarme con ellos, no sé qué es lo que me hubiera pasado. Ese mismo día, en la noche, antes de acostarme a dormir, me percaté que los hombres me habían quitado mi libreta, donde había hecho todos mis apuntes, y después de ese suceso, decidí no seguir investigando más, pero las consecuencias de ese hecho siguen ahí, porque hasta el día de hoy me es muy difícil socializar con las personas, porque con ese ejercicio de observación pude aprender a identificar a los clones de inmediato, y debo decirles que ellos no solo están en el metro, también están en las esquinas por las noches, en ciertos lugares donde la energía es pesada, y también haciendo el papel de un familiar, siendo madres, padres o hermanos. Yo los puedo identificar y ellos a mí, pero lo más aterrador es que ya han aprendido a actuar como humanos comunes y corrientes, pero aún así, si pones atención, sobre todo en sus ojos, te podrás dar cuenta de su verdadero origen. Espero les haya parecido interesante mi experiencia y pronto me pondré en contacto de nuevo
para contarles otras vivencias en esta etapa loca de mi vida, donde pude ver un mundo distinto al que todos nosotros conocemos. Las almas en pena de 1975. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Alberto Trejo, y esta noche me gustaría contarles algo que me estuve guardando, porque aparte de ser un suceso paranormal, estoy consciente que también es un tema hasta cierto punto delicado, pero al darme cuenta que la comunidad suele respetar lo que aquí se narra, me animé a compartirlo con ustedes. Todo sucedió hace 2 años, cuando trabajaba cerca de la estación Viaducto de la línea 2 del metro. En esa ocasión eran cerca de las 11 de la noche y yo estaba esperando el tren que iba en dirección 4 Caminos, como era costumbre todas las noches, cuando de pronto, de un momento a otro, escuché un ruido semejante a unas llantas derrapando, seguido de lo que parecía ser un fuerte choque, como si un tren o un tráiler se hubieran derrapado para posteriormente estrellarse violentamente con algo. Al escucharlo, me asusté y mi único instinto fue alejarme de las vías, y en ese momento también comencé a escuchar muchos gritos y lamentos como los de un accidente. Yo estaba muy asustado, pensando que quizá había ocurrido un accidente en la avenida o en el mismo metro. Al escuchar aquello, me alejé de inmediato de las vías, pero después me preocupé mucho al escuchar los gritos de ayuda de una persona, por lo que decidí acercarme nuevamente a las vías para asomarme y ver si podía ayudar en algo. Cuando observé las vías, vi un hombre que estaba herido, con un tubo clavado en su brazo, el cual me dio mucho escalofrío, porque en verdad se veía que estaba sufriendo. Sin entender qué es lo que pasaba y con el cuerpo tembloroso, subí rápidamente las escaleras y cuando llegué a los torniquetes, le pedí ayuda al policía de turno, contándole todo lo sucedido, pero mientras le contaba, escuché que llegó el metro y que mucha gente entró y salió como si no estuviera pasando nada. Al ver toda la situación, el policía me calmó y me pidió que me relajara para posteriormente decirme que lo que había visto no era real, que muchas personas han visto lo mismo que yo, pero cuando baja no hay nadie, ni en la estación ni en las vías. También me explicó que eso suele suceder todas las noches, en esa misma fecha del año en la que nos encontrábamos, es decir, cada 20 de octubre, ya que en esa fecha es cuando se manifiestan las almas en pena del fatídico accidente de 1975, donde murieron muchas personas. Desde esa vez, evito viajar en el metro por las noches, porque aunque el policía me explicó el motivo de la aparición, la verdad sí me dio mucho miedo y me puse muy nervioso, porque no podía entender cómo pueden ocurrir este tipo de cosas en un lugar que suele ser tan concurrido y utilizado como el metro de la Ciudad de México. Los misteriosos gritos del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Elena Caballero y esta noche te quiero contar una breve anécdota que tuve durante una visita a la Ciudad de México. Esa vez hice un viaje para conocer un poco la ciudad y visitar sus lugares turísticos, y después de un día lleno de diversión y entretenimiento, me fui a dormir a mi hotel, el cual estaba cerca de una estación del metro, de la cual no recuerdo bien el nombre. En esa ocasión, no había escuchado nada sobre los sucesos paranormales que ocurren en este medio de transporte, por lo que no le di mayor importancia a que el hotel estuviera cerca de la estación, pero en la madrugada me despertó un extraño ruido, el cual al principio no supe de qué se trataba, pero cuando desperté bien, noté que se trataba de una serie de gritos, pero lo curioso es que los gritos eran muy fuertes y extrañamente largos, porque aquel suceso duró fácil unos 5 minutos, durante los cuales tuve demasiado miedo porque no entendía qué era lo que estaba pasando, y lo peor es que en cierto momento
me asomé a la ventana y no había nadie en el exterior. La calle estaba totalmente sola. A la mañana siguiente, cuando hice el check-out en el hotel, le pregunté al administrador sobre los gritos y curiosamente me dijo que se escuchaban casi todas las noches, solo que la gente no se daba cuenta de ello porque por lo regular ya estaban dormidos, y que según él, los gritos provienen de la estación del metro, lo que me dejó con la piel helada, porque quizá esos gritos eran de almas en pena que hasta el momento no han encontrado la justicia en sus vidas. La Virgen Oscura del Metro. Buenas noches, Dan. Hace poco escuché los videos del canal donde hacen referencia a lo sucedido en la estación Martín Carrera, y eso me animó a contarles algo que me sucedió hace unos 5 años, cuando vivía en Ecatepec, y por mi trabajo siempre me tocaba usar esa estación en horarios muy irregulares. Pero esa vez en específico, recuerdo que era diciembre, en uno de esos días festivos donde el metro suele estar más vacío de lo normal. Pero debido a mi trabajo, esa vez me tocó laborar hasta tarde, por lo que cerca de las 11:30 de la noche apenas estaba llegando a esa estación, donde me tocaría caminar entre sus pasillos para salir al paradero de camiones que se encuentra en el exterior. La verdad es que hasta ese entonces yo no creía en lo paranormal, y caminar en el metro cuando estaba casi vacío era algo muy normal para mí, por lo que esa vez no tenía miedo ni esperaba que sucediera algo en específico, cuando de pronto, a lo lejos, vi que una mujer venía caminando en dirección contraria a mí. Desde un inicio llamó mucho mi atención porque venía vestida completamente de negro, con lo que parecía ser un vestido, y en el rostro traía un velo del mismo color, el cual le cubría en totalidad casi toda su cabeza, y además la mujer caminaba raro, con los brazos entumidos, como si no los pudiera doblar, así como sus piernas, las cuales parecía que arrastraba con cada paso que daba. En ese momento no me dio miedo, solo extrañeza, pero cuando se comenzó a acercar a mí, noté que sus manos también eran extrañas, porque eran sumamente delgadas, y en cada una de ellas tenía un rosario, el cual estaba atado entre sus dedos. Al notar aquello, reduje el ritmo de mis pasos, intentando evitar lo más posible cruzarme con esa mujer, pero como si se diera cuenta de ello, la mujer comenzó a caminar más rápido, arrastrando sus pies de la misma manera. Cuando la vi caminar rápidamente de ese modo, sí me dio mucho miedo, porque era algo totalmente antinatural, y en cuestión de unos cuantos segundos llegó de inmediato enfrente de mí, y cuando la tuve de cerca pude ver un poco de su rostro a través de su velo, y solo les puedo decir que es lo más horrible que he visto en toda mi vida, porque su cara sí era humana, pero sumamente grotesca, porque su piel estaba negra y seca, además de sumamente delgada, la cual parecía solo estar pegada a su cráneo. Pero lo peor eran sus ojos, porque eran unos ojos enormes y completamente negros. Al ver eso, comencé a correr desesperadamente para alejarme lo más pronto de ahí. No supe cómo lo logré, pero en cuestión de unos minutos logré llegar al exterior, a la fila de las pocas personas que esperaban el camión que me llevaría a casa. Una vez ahí, intenté respirar profundo para relajarme. El camión no tardó mucho en llegar, y después de subirme, comencé a recordar todo lo que había pasado, y mientras el camión avanzaba, intenté convencerme de que todo había sido obra de mi imaginación, pero justo cuando pensaba en eso, y mientras miraba a través de la ventana, vi que en el exterior, a mucha distancia del metro Martín Carrera, estaba la misma mujer, parada a un lado de la carretera, con las manos juntas, como rezando o imitando la postura que suelen tener las vírgenes.
En ese momento comencé a transpirar y sentí un terror indescriptible en mi interior, tanto que varios pasajeros tuvieron que asistirme porque pensaron que me podía pasar algo. Después del suceso, y tras contarlo con mi círculo más cercano, me decían que pudo haber sido una bruja lo que vi, pero en mi caso, siempre me he referido a ella como la Virgen Oscura del Metro Martín Carrera. El extraño vendedor del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Verónica, y esta noche quisiera contarte una breve experiencia que me sucedió una noche cuando viajaba en el metro. Esa vez yo me subí en la estación Indios Verdes cerca de las 11:15 de la noche y mi destino era la estación Etiopía, donde trabajaba como capturista en una oficina cercana en el horario nocturno. En esa temporada ya conocía de vista a la mayoría de personas que usaban el metro a esa hora de la noche, por lo que pasando las estaciones Hidalgo y Valderas era común que los vagones se quedaran semivacíos, y esa noche yo me quedé sola con 3 chicas más, a quienes ya conocía de vista, por lo que me relajé, sabiendo que iba segura. Pero cuando el metro se detuvo en la estación Niños Héroes, vimos que se subió un hombre, quien venía vestido completamente de negro, y en su mano cargaba una pequeña cajita llena de rosas negras. Al principio me asusté y me incomodé, porque ese vagón era exclusivo de mujeres, pero cuando el metro cerró sus puertas y retomó su camino, el hombre comenzó a hablar, diciendo el clásico discurso de los vendedores, y después de pedir una disculpa por su intromisión, comenzó a narrar un extraño poema. El poema hacía referencia a la muerte, a demonios y específicamente a una mujer llamada Lilith. La verdad es que el poema era enfermizo y perturbador, por lo que evité ponerle mucha atención. Cuando terminó, se acercó a cada una de nosotras, pidiéndonos una moneda y ofreciéndonos una rosa negra a cambio. Cuando llegó a mi lugar, noté que el hombre tenía un olor muy extraño y la rosa que acercó era también muy rara porque no era de plástico, visualmente lucía muy real, pero tenía algo que me asustaba al verla. Obviamente, ninguna de las chicas ni yo aceptamos la rosa ni le dimos moneda alguna. Después de ver nuestra negativa, dijo algo más en voz alta que no pude entender porque lo dijo en un idioma semejante al latín, y tras decir aquello, comenzó a caminar hacia una de las puertas y sin abrirla, la traspasó y solo se escuchó un grito horrible cuando su cuerpo semitransparente se perdió entre la oscuridad de las vías. Al ver eso, todas comenzamos a gritar del miedo y en la siguiente estación nos bajamos, llorando y totalmente impactadas por lo que acababa de suceder. Una de ellas, desesperadamente, dijo que fuéramos con el policía para avisar del accidente, pero después de unos minutos, entre todas, recordamos lo que habíamos visto, confirmando que todas vimos lo mismo, que todas vimos cómo ese extraño vendedor traspasó la puerta como si se tratara de un fantasma, por lo que no notificamos nada, porque sabíamos que se trataba de algo paranormal. Algo extraño ocurre en el Metro Insurgentes. Buenas noches, Dan. Espero estés bien. Mi nombre es Leonel Ramírez y esta noche te escribo para contarte una experiencia que me sucedió en el 2003 en la famosa Glorieta de Insurgentes, ubicada en la Ciudad de México. Esa vez, yo había salido de fiesta a la Zona Rosa junto a mis amigos y después de una noche bastante intensa y divertida, decidí caminar en las calles de este lugar con la intención de bajar un poco las copas que llevaba encima y de acercarme al Metro Insurgentes para ser uno de los primeros en abordar el metro apenas abrieran la estación. Cuando iba caminando, no percibí nada raro, al contrario, era una madrugada común en esta zona, es decir,
con muchos chicos y chicas en las calles, saliendo y entrando de los antros que hay alrededor, por lo que no temía por mi seguridad, y mucho menos esperaba que me sucediera algo fuera de lo normal, pero de pronto, a mis espaldas, sentí que venían caminando un grupo de personas, por lo que al escucharlas, volteé para ver quiénes eran, y al hacerlo, noté que se trataba de un grupo de chicos, pero con un aspecto extraño, ya que eran blancos, casi pálidos, y en sus rostros no parecían emitir emoción alguna. En esta zona es común encontrarte con personas extranjeras, de piel blanca o pálida, pero el color de piel de estos chicos era distinto, y eso me llamó mucho la atención. Aún así, no les puse mayor importancia, porque como les digo, esta zona suele ser muy transitada, por lo que pensé que quizás se habían pasado de fiesta y solo estaban un poco confundidos. Pero cuando llegué a la glorieta, y mientras buscaba una banca para sentarme, sentí una mano que me agarró el hombro. Desde que hizo contacto conmigo, sentí que su mano estaba muy fría, casi helada. Al voltear hacia atrás, vi que se trataba de uno de los chicos que venían caminando detrás de mí, quien de inmediato me dijo: «Amigo, ¿tendrás un peso que nos prestes para comprar nuestros boletos del metro?». Amablemente, le contesté que no, que solo traía mi boleto y el dinero exacto para mi pasaje. Al escuchar mi respuesta, vi que los chicos se frustraron y comenzaron a rogarme desesperadamente para que los ayudara. La verdad, yo sentí muy feo porque realmente se veían afligidos, por lo que metí mi mano derecha a una bolsa de mi pantalón y saqué una moneda de 10 pesos, pero al dársela, noté nuevamente que su mano estaba helada y temblorosa. El chico que recibió la moneda me agradeció humildemente y la metió en su bolsa. Yo me volteé, pero cuando regresé la mirada hacia atrás para verlos nuevamente, me di cuenta que ya no estaban. Al percatarme de eso, de inmediato comencé a ver hacia todos lados, pensando que quizás se habían ido en otra dirección, pero no estaban por ningún lado, prácticamente habían desaparecido de un momento a otro. Yo me asusté y me quedé un buen rato sentado en la banca, pensando en todo lo que había pasado, incluso atribuyendo eso a las copas de más que había tomado esa noche. Pero cuando dieron las 5:30 de la mañana y me acerqué a los torniquetes del metro, le pregunté al policía si había visto pasar a un grupo de chicos con aspecto extraño, a quienes le describí detenidamente. Después de escucharme, el policía me dijo que no los había visto, pero que la descripción que le di coincidía con otras personas que le habían preguntado exactamente lo mismo, y según su experiencia, siempre ocurría todo en el mismo orden. Los chicos seguían a alguien, le pedían una moneda y después se desaparecían. Con su respuesta, quedé más confundido porque aún no entendía o no quería creer que aquello se trataba de algo paranormal, pero en las semanas siguientes, cuando compartí esta experiencia con mis amigos, me dijeron que esos chicos suelen aparecerse seguido en las afueras del metro Insurgentes, y se dice que se trata de unos jóvenes que murieron hace un par de años debido a una congestión alcohólica dentro de un antiguo antro de ambiente gay, y que quizá estas almas están penando cerca del metro porque aún buscan la manera de regresar a su hogar. Pero otros amigos también me dijeron que corrí con suerte cuando me encontré con estos chicos, porque según ellos, en la glorieta de Insurgentes también suelen aparecerse seres sobrenaturales con un perfil más oscuro, quienes sí suelen hacerle daño a sus víctimas. Yo no sé si esto último sea cierto o no, pero después de mi experiencia, ya tengo mucho cuidado cuando camino por esta zona, porque en mi caso, ya confirmé que es un lugar donde ocurren sucesos paranormales. Este fue mi relato hasta el momento, Dan. Espero escribirte después para compartirles otros relatos que me han sucedido. Pasen buena noche, lectores de la oscuridad. El perro del metro Insurgentes.
Buenas noches, Dan. Mi nombre es Wendy y esta noche te escribo para contarte una extraña experiencia que me ocurrió justo afuera del Metro Insurgentes, donde jamás pensé que pudieran suceder este tipo de cosas. Porque para los que no sepan, este metro está prácticamente en una de las zonas más populares y turísticas de la Ciudad de México, por lo que sus alrededores son una zona en la que no se duerme, ya sea por la fiesta o por el trabajo, porque también es una zona de oficinas. Esa vez, yo fui a este lugar un viernes por la noche para divertirme con mis amigas en los antros que hay ahí. La verdad es que fue una gran noche y cerca de las 4 de la mañana comencé a acercarme al metro, porque al día siguiente debía viajar en autobús, por lo que no había opción para quedarme a dormir en algún lugar. En la glorieta había varias personas esperando a que abrieran el metro, quienes evidentemente también habían salido de fiesta, pero aunque eran varias personas, todas estaban regadas por todo el lugar, por lo que había bastante espacio entre cada grupo de personas. Yo me senté lo más cerca del metro, donde me puse a escuchar música en mis audífonos, esperando a que diera la hora en la que abrieran aquella estación. Estaba sentada justo debajo de un tipo de puente, por lo que encima de mí había un techo que generaba una sensación de mayor oscuridad, y a mi alrededor había varios pilares de concreto, y justo detrás de uno de estos pilares, a lo lejos, vi que algo caminaba en 4 patas, quien parecía esconderse, pero de vez en vez se asomaba, dejando ver un poco de su hocico. Cuando lo vi, pensé que se trataba de un perrito, por lo que no me dio miedo. Al contrario, puse más atención para intentar hacer contacto visual con él y llamarlo, para acariciarlo y juguetear un rato. Pero segundos después, el animal se volvió a asomar, y cuando lo hizo, me percaté que se trataba de un hombre, pero con hocico de perro. Cuando lo vi, el animal se escondió de inmediato, y cuando lo hizo, pude ver un poco más de su cuerpo, el cual estaba desnudo, pero lleno de pelo, y en su forma era evidente que se trataba de un humano parado en 4 patas, pero al mismo tiempo con aspecto animal. Cuando lo vi, no supe cómo reaccionar y solo le aventé una piedra que estaba cerca, a lo que aquel extraño ser solamente huyó, saltando entre las jardineras y corriendo rumbo a un parque que hay cerca de ahí. Mientras corría, pude verlo en todo su esplendor, y solo puedo decirles que es lo más extraño que se puedan imaginar, porque su cuerpo era una mezcla entre perro y humano, el cual emitía un tipo de aullido que jamás he escuchado en toda mi vida y que espero nunca más escuchar. Respecto a esta aparición, hay quienes dicen que se trataba de un nahual, pero otras personas me han dicho que literalmente era un hombre perro, que muchas personas lo han visto en otras estaciones del metro y que se trata de uno de esos mitos que uno cree que son fantasía hasta que te toca verlos en vivo y a todo color. Gracias por escuchar el especial de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Cuéntenme qué les pareció el recopilatorio. Espero lo hayan disfrutado y les pido que estén atentos, porque ya vienen más relatos de terror ocurridos en el metro de la Ciudad de México, así como otros tantos ocurridos en distintos medios de transporte, donde uno nunca imaginaría que suceden las experiencias de corte paranormal. Recuerden que si tienen alguna experiencia que quieran contar, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche, o también pueden compartir un emoji o un GIF de una luna llena,
Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Al finalizar este video, les dejaré 2 enlaces con un par de historias de terror que estoy seguro que les gustarán, porque los elegí personalmente para ustedes, así que los invito a escucharlos y ponerse al día con todo nuestro catálogo de relatos de terror. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.